Histología y estructura del organismo. Clasificación de tejidos. Tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido adiposo, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido muscular y tejido nervioso. El tejido epitelial son un grupo de tejidos que incluyen epitelios de revestimiento de superficies y órganos sólidos. Clasificación de tejido epitelial. Epitelio simple plano, epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple, epitelio cilíndrico simple con especialización, epitelio de revestimiento estratificado y epitelio plano estratificado. Estructura de tejido epitelial. El tejido epitelial está formado por células estrechamente unidas entre sí, con escasa matriz extracelular entre ellas. Se disponen en capas, constituyen las cubiertas que protegen el organismo, se localizan en diferentes zonas como piel, mucosa, peritoneo y en el revestimiento de conductos. Función de tejido epitelial es difusión, absorción, secreción y protección. Localización del tejido epitelial. Se encuentra revistiendo las superficies internas y externas del cuerpo y comprenden el parénquima de las glándulas. Tejido conjuntivo, su estructura. Tejido que sostiene, protege y estructura otros tejidos y órganos del cuerpo. El tejido conjuntivo también almacena grasa, ayuda a desplazar nutrientes y otras sustancias entre los tejidos y los órganos, además de reparar daños en los tejidos. Concurren en la función primordial de sostén. De esta forma, el TC participa en la cohesión y separación de los diferentes elementos que componen los órganos y también se convierte en un medio logístico a través del cual se distribuyen las estructuras vasculovenosas. Clasificación de tejido conjuntivo. Tejidos conjuntivos no especializados. Tejido conjuntivo liso, siempre irregular, tejido conjuntivo mucoso, tejido conjuntivo reticular, tejido mesenquima, tejido conjuntivo denso, tejido conjuntivo denso regular, tejido conjuntivo denso irregular. Los tejidos conjuntivos especializados son tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido hematopoyético, tejido sanguíneo es de la sangre y el tejido linfático. La función del tejido conjuntivo sostiene, protege y estructura otros tejidos y órganos del cuerpo. Ubicación del tejido conjuntivo. Está presente en las cápsulas del hígado, ganglios linfáticos, riñón, intestino delgado y dermis. Básicamente, forma parte de la cápsula de todos los órganos, a excepción del páncreas, que es un tejido conjuntivo areolar laxo. El tejido óseo, formado por tres tipos de células: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, células encargadas de destruir hueso para remodelarlo. La estructura del tejido óseo. La sustancia intercelular es sólida y rígida. Está formada por fibras de colágeno y sales inorgánicas de fosfato y carbonato de calcio que le proporcionan resistencia. La función. El tejido óseo forma estructuras denominadas huesos, cuyas funciones son almacenar calcio y fósforo, proteger órganos blandos, formar la estructura del cuerpo y participar del movimiento, albergar la médula ósea roja, fabrica células sanguíneas. Clasificación. La clasificación es esponjoso.
La sustancia intercelular forma tabiques que se entrecruzan como en una esponja, presente en el extremo de los huesos largos y el interior de los huesos planos y cortos. Alberga a la médula ósea roja. El contacto. La sustancia intercelular se dispone alrededor de unos canales, conductos de Haber, por donde se extienden los vasos sanguíneos y los nervios en el hueso, formando una serie de capas concéntricas. Este tipo de tejido óseo se encuentra en la parte central de los huesos largos y en la parte externa de los huesos cortos y planos. La localización del tejido óseo en todo el cuerpo humano. Tejido adiposo. Similar al tejido conjuntivo laxo, pero con menos fibras. Sus células características denominadas adipocitos se especializan en el almacenamiento de lípidos. Tejido adiposo, su localización, se localiza bajo la dermis, rodeando a órganos internos como el riñón y en el interior de la parte central de los huesos largos, la médula ósea amarilla o tuétano. Tejido adiposo, su función. Su función es de reserva energética y como aislante térmico y mecánico. Estructura del tejido adiposo. Consiste en una red de fibras reticulares finas de colágeno tipo 3, la cual mantiene a las células en su respectivo lugar. El tejido adiposo contiene fibras nerviosas, amielínicas y es altamente vascularizado, conteniendo abundantes mastocitos o células cebadas en los vasos sanguíneos del tejido conectivo. La ubicación del tejido adiposo está localizado debajo de la piel, grasa subcutánea, alrededor de los órganos internos, grasa visceral, en la médula ósea amarilla y en las mamas. Tejido cartilaginoso, su estructura, formado por una matriz muy rica en fibras de colágeno y elastina, gelatinosa pero mucho más consistente que el tejido conjuntivo y con unas células específicas denominadas condrocitos. Clasificación del tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso no tiene vasos sanguíneos ni nervios. Hay tres tipos: fibroso, elástico y alino. Clasificación de tejido cartilaginoso. El fibroso, de gran resistencia y rigidez, forma los meniscos y los discos intervertebrales. Clasificación de tejido cartilaginoso elástico, de gran flexibilidad y elasticidad, presente en el pabellón auricular, bronquiolos, epiglotis. El hialino tiene pocas fibras y más sustancia intercelular que los otros dos, es más rígido y se encuentra en la nariz, tráquea y las uniones de las costillas con el esternón. Función del tejido cartilaginoso es mantener la forma de numerosos órganos, recubre la superficie de los huesos en las articulaciones y es el principal tejido de soporte. La ubicación del tejido cartilaginoso se encuentra en el esqueleto nasal, la laringe, la tráquea, los bronquios, los arcos costales, o sea, las costillas, y los extremos auriculares de los huesos. El tejido muscular. El tejido muscular es responsable del movimiento de los organismos y de sus órganos. Su estructura está formado por unas células denominadas miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. Los miocitos se suelen disponer en paralelo formando haces o láminas. Clasificación del tejido muscular. Los tres tipos de tejido muscular son cardíaco, liso y esquelético. La función del tejido muscular es responsable directo de que el organismo y todos sus componentes tengan movilidad en el tejido muscular. Las células musculares poseen una gran capacidad para convertir la energía química en energía mecánica que utilizan para desarrollar su función de contracción. La ubicación del tejido muscular se localiza en las paredes de los órganos digestivos, desde la parte media del esófago hasta la pared del ano. También forma las paredes de los órganos del tracto respiratorio, de los vasos sanguíneos, conductos glandulares, músculos erectores del pelo e intrínseco del ojo. El tejido nervioso.
El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Su clasificación. El sistema nervioso tiene dos partes principales. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. La estructura del tejido nervioso se compone básicamente de dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. Neurona, célula del sistema nervioso formada por un núcleo y una serie de prolongaciones, una de las cuales es más larga que las demás. La función del tejido nervioso. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. La ubicación del tejido nervioso se sitúa en el cerebro, cerebelo, tronco, encéfalo, hipocampo, médula espinal, corteza cerebral